Buen día, profesor. El día de hoy le estaremos presentando la actividad 1B sobre centros de maquinado. Mi equipo está conformado por Gutiérrez Taboada Luis Edgar, López López José Manuel, Rosales Pérez Saúl, Salazar Luna Kevin y Yáñez Telles Araceli Beatriz. Velocidad de corte. Para operar cualquier máquina de manera eficiente, el operador debe aprender la importancia de las velocidades de corte y avance. Se puede perder mucho tiempo si las máquinas no se ajustan a la velocidad adecuada y no avanzan para la pieza de trabajo. La velocidad de corte del torno se puede definir como la velocidad a la que un punto de la circunferencia de la pieza de trabajo pasa por la herramienta en un minuto, es decir, metros por minuto. Esto se debe seleccionar antes de iniciar el procesamiento, ya que el valor apropiado depende de muchos factores, especialmente la calidad y el tipo de herramienta utilizada, la profundidad de corte, la dureza y la maquinabilidad del rendimiento del material procesado, y la velocidad de alimentación utilizada. Las principales limitaciones de la máquina son el rango de velocidad, la potencia del motor y la rigidez de la fijación de la pieza y de la herramienta. A medida que aumenta la velocidad a la que gira la pieza de trabajo en el torno, afectará el rendimiento y la vida útil de la herramienta. Una velocidad de torno demasiado baja provocará una pérdida de tiempo. Una velocidad demasiado alta hará que la herramienta se desafile demasiado rápido y volver a afilar perderá tiempo. La siguiente tabla es referencial, muestra las velocidades de corte recomendadas para diferentes materiales. Estas velocidades de corte han sido determinadas por productores de metales y los fabricantes de herramientas de corte, como las más convenientes para prolongar la vida útil de la herramienta y el volumen de producción, aunque siempre se recomienda usar las velocidades de corte brindadas por su proveedor. Cálculo de la velocidad de giro o RPM. La velocidad de rotación del cabezal del torno se suele expresar en revoluciones por minuto. En los tornos convencionales existe un rango de velocidad limitado, que depende de la velocidad de rotación del motor principal y del número de marchas en la transmisión. La velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la pieza de trabajo. Aquí se puede observar la fórmula del cálculo de la velocidad de giro, en donde n es igual a revoluciones por minuto, bc es igual a velocidad de corte, que se mide en metros por minuto, y d que es igual a diámetro de la pieza, que se mide en milímetros. En la parte inferior podemos observar una forma simplificada de escribir la fórmula, en donde simplemente se hizo la división de 1000 entre pi, que nos da como resultado 318. Ejemplo, tenemos un eje de 82 milímetros de diámetro de un acero para máquinas. Ahora debemos calcular la RPM adecuada para desbastar la pieza. Aquí nos da como diámetro 82 milímetros y nos dice que es un acero para máquinas que necesita ser desbastado, por lo que recurrimos a la tabla anteriormente mencionada, donde nos dice que la velocidad de corte adecuada para el acero es de 27 metros por minuto. Ahora simplemente sustituimos los valores en la fórmula. Al final nos da un resultado de 104.80 que se redondea a 105 RPM. ¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular la velocidad de avance en máquinas automáticas de mecanizado de metales? La velocidad relativa entre una herramienta y una pieza sin tener en consideración la velocidad de corte es conocida y denominada como avance y se expresa como milímetros por minuto. La velocidad de avance se puede calcular mediante la siguiente fórmula, en donde Bf es la velocidad de avance y se expresa en milímetros por minuto. Luego tenemos Bz, que es el avance por diente y es representado en milímetros por diente. N, que es la velocidad de husillo, representado en revoluciones por minuto. Y Z, que es el número de insertos o de dientes. Aquí tenemos un ejemplo donde debemos calcular la velocidad de avance Bf para una frecuencia de giro N de 1200 revoluciones por minuto. Y un avance por diente Bz de 0.12 milímetros por diente con una fresa de 8 dientes.
BF sería igual a 0.12 milímetros por diente por 1200 revoluciones por minuto por 8, que son los dientes. Y por último tenemos el resultado de BF, que serían 1152 milímetros por minuto. Centro de maquinado. Un centro de maquinado no es más que una máquina automatizada que es capaz de distintas operaciones de maquinado. Todo esto bajo una instalación de CNC, control numérico computacional. Un centro de maquinado tiene la capacidad para realizar distintas operaciones de maquinado sobre diferentes superficies y orientaciones de una pieza, sin la necesidad de que alguien retire la pieza del mecanismo que lo sujeta, de modo que quede inmóvil y así las herramientas de corte giren como un fresado o taladrado. Algunas de las principales características de un centro de maquinado son que éste cuenta con un control numérico. Además del fresado puede realizar algún otro tipo de mecanizado. Y por último, cuenta con una función computarizada de cambio automático de herramienta. Tenemos dos tipos básicos de centro de maquinado, que son el vertical y el horizontal. En el centro de maquinado horizontal se tiene el husillo con una herramienta de corte montada y esta sale lateralmente. Además, maquina las piezas en la dirección horizontal. Para este tipo, la columna se mueve a lo largo del eje X, la silla a lo largo del eje Y y la mesa a lo largo del eje Z. Gracias a esta combinación es posible el maquinado tridimensional. Por otro lado tenemos el centro de maquinado vertical, en donde el husillo está en posición vertical y las piezas de trabajo se maquinan desde arriba. Para este tipo, la mesa se desplaza horizontalmente sobre los ejes X, y el eje se mueve verticalmente, permitiendo un maquinado triaxial. Operaciones de corte o remoción de material que puede realizar un centro de maquinado. Anteriormente se ha mencionado que un centro de maquinado es una máquina herramienta dotada de control numérico que permite realizar distintas operaciones. Aquí se menciona que las operaciones que puede realizar son el fresado, el taladrado y el roscado. El roscado básicamente es tomar materiales con formas cilíndricas y el centro de maquinado puede convertirlos en tuercas, tornillos y ejes. Lo realiza de manera precisa y eficaz. Para el proceso de fresado, el centro de maquinado tiene la capacidad de dar forma a un material removiendo el sobrante del mismo con mucho detalle en los cortes, desde el centro o por el contorno. Depende del resultado que se busque y la forma que se le quiera dar al mismo material. Y finalmente el taladrado. Este proceso es un poco más simple porque busca realizar un orificio. Sin embargo, el centro de maquinado lo maneja de manera precisa y también con mucha eficacia. Piezas que se pueden manufacturar en un centro de maquinado. Bueno, como ya vimos anteriormente, en un centro de maquinado podemos encontrar el fresado, el roscado y el taladrado. Son procesos que podemos realizar para transformar las piezas, para transformar la materia prima a piezas terminadas. El fresado creo que el más variado, el que te permite hacer una gran variedad de piezas. Podemos encontrar las chavetas, los moldes, las bielas, los soportes. Y este proceso pues es uno de los más usados en los centros de maquinado. También está el roscado, muy útil para hacer piezas cilíndricas, tornillos, tuercas. Y en dado caso, en alguna pieza, realizar un roscado, si es que se requiere una sujeción por medio de un tornillo. Y el taladrado. En el taladrado encontramos bujes, encontramos poleas, arandelas y discos de frenos. El disco de freno, como algunas otras piezas, llevan un proceso, por así decirlo, mixto. Pasan primero por un proceso de fresado y posteriormente por el proceso de taladrado. Y así para tener la pieza deseada.